Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Pods Católica. Me excuso personalmente por no continuar como habíamos dicho en el episodio anterior con un episodio semanal, pues me enfermé. Pues gracias a Dios ya nuevamente estoy con salud, bendito sea Dios. Y pues el día de hoy tenemos no solamente un moderador, ok, que ya pues obviamente ustedes lo conocen, a Jimmy Carranza desde México, sino también tenemos una persona bastante especial que nos va a contar y va a hablar sobre este tema. Pues ahorita Jimmy la va a presentar como ella realmente se lo merece, pero es un tema que está precisamente ahorita en la palestra y de hecho pues tuvimos la bendición de que ocurriera el día del Sagrado Corazón de Jesús, que fue cuando se derogó esta ley de Roe versus Wade, donde, ok, pues ya el aborto pues no es legal en los Estados Unidos, así que pues vamos a ahondar mucho más en este episodio de Pod Católica. Muy bien, vamos ahora a comenzar. Acuérdense que el tema está ahorita en tendencia, ya que pues recién se acaba de revertir esta ley que hace 1973 se impuso prácticamente en los Estados Unidos, sobre lo que nos van a hablar a continuación. Y pues, ¿qué es lo que ha pasado hoy? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué esperamos? ¿Y qué tenemos que hacer los cristianos? Así que no nos cambie. Vamos a continuar después de la introducción. Por eso es importante que en nuestras vidas ocurran cambios. Noticias, testimonios de conversión, música y mucho más. Bueno, estamos de regreso. Vamos ahora a tener un programa especial porque tenemos una invitada que nos va a aportar mucho sobre el tema que vamos a tocar el día de hoy. Tenemos con nosotros a Sara Larín, presidenta de Vida SB y también directora de una de las campañas de 40 días por la vida, que va a aportar sus conocimientos, sobre todo en un caso que causó durante casi 50 años mucha polémica, el famoso caso de Roe versus Wade, donde en 1973 se aprobó de manera legal y de manera constitucional el aborto en todos los Estados Unidos. Pero gracias a Dios, y como decía nuestro hermano Miguel, el día del Sagrado Corazón de Jesús se derogó esta ley y ha sido un bombazo. Bombazo para los que están a favor del aborto y bombazo para los que estamos en contra del aborto, porque tenemos que saber qué esperar, qué hacer, qué es lo que va a venir. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto estar aquí con usted y con Miguel para hablar de los temas de la vida y especialmente de la obra del Sagrado Corazón con este milagrito. Muy bien. Sara, para ponernos un poco en autos y conocer acerca del tema, ¿de qué se trató este caso tan sonado y controversial de la aprobación constitucional del aborto en los Estados Unidos en el año 1973? Bueno, básicamente en Estados Unidos, así como en todos los países del mundo, el aborto siempre había sido considerado un delito. Todos los códigos penales de los diferentes estados lo penalizaban, pero algunos lo permitían en ciertas circunstancias, como lo podría ser cuando había alguna complicación durante el embarazo o por los casos de violación. Estos eran los estados que lo permitían por estas causales, pero siempre había una regla que lo sancionaba.
Luego, en 1973, una señora llamada Norma McCorvey utilizó un seudónimo como Jane Roe, que es la famosa Jane Roe del caso Roe versus Wade, y denunció al fiscal del condado, que era Henry Wade, para pedir que no se le aplicara la sanción del aborto porque ella alegaba que había sido violada por una pandilla, había quedado embarazada y no quería tener a su hijo por causa de esta violación. Entonces, dos abogadas que pertenecían al movimiento pro aborto de ese entonces, que estaban presionando con legislaciones promotoras de esto, agarraron su caso y lo presentaron hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, quienes de una forma muy forzada interpretaron que la cuarta enmienda de la Constitución, que hace relación a al derecho a la privacidad de los estadounidenses, significaba que permitía y garantizaba el derecho constitucional al aborto para las mujeres, lo cual realmente la Constitución de Estados Unidos jamás habla o hace referencia al aborto, e incluso las personas que redactaron esa Constitución jamás se les pasó por la mente pensar en el aborto cuando redactaron la Constitución. Sin embargo, estos jueces de 1973 lo determinaron así y establecieron el aborto como un derecho a nivel federal, lo que hizo que todos los estados dejaran de penalizar el aborto y lo convirtieran en un derecho al cual todas las mujeres tenían que acceder. Entonces, la diferencia entre despenalizar el aborto y legalizarlo es que cuando un país considera que un aborto, o quiero decir, cuando considera que el aborto es un derecho, tiene que garantizar que todas las mujeres puedan acceder a ese derecho. Entonces comenzaron a subvencionar clínicas de abortos como la clínica de Planned Parenthood y comenzaron a utilizar los fondos del Estado para promover la expansión del aborto en todo Estados Unidos. Eso fue lo que ocurrió en 1973. Fue un fraude jurídico y un fraude político para instalar este falso derecho constitucional al aborto. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, cuando usted habla de un fraude, también tengo entendido que se refiere a falsedades, porque hasta donde entiendo, la señora esta Roe, que en aquellos entonces era una joven con cierto estilo de vida, hasta mintió, ¿no? Porque ella ya tenía un hijo que había cedido los derechos de educación o de cuidado a su mamá, de su primer hijo, y el segundo hijo lo había dado en adopción, y este tercer hijo pues no sabía ni qué hacer y que al final ni siquiera abortó. Es correcto. Norma McCorvey, ella tuvo una transformación, una conversión de ser activista pro aborto a activista pro vida, y en esa conversión ella cuenta que su estilo de vida, cuando ella solicitó el aborto, era bastante desordenada, estaba involucrada en drogas, tenía una pareja lesbiana, ya había tenido un hijo que lo había dado en adopción, y el otro pues también se lo había dejado al cuidado de la abuela del niño, que no era la mamá de ella, y ya este tercer hijo estaba pidiendo el aborto porque la habían convencido las abogadas de estos grupos feministas que se dejara utilizar con este fin. Al final el caso se tardó 3 años en poder resolverse. En eso la bebé tuvo que nacer y la dio en adopción. Luego, cuando termina el caso y fallan a favor de Jane Roe, los grupos promotores del aborto agarran a Norma McCorvey para que trabaje con ellos en una clínica de abortos, y ella se vuelve como una celebridad en torno a la cultura de la muerte. Pero luego ella, trabajando en esta clínica de abortos, se da cuenta de que realmente se tratan de seres humanos y comienza a dar declaraciones a la prensa de que es bastante devastador el aborto porque ella ve el cuerpo de los bebés que tienen forma de humano, aspecto humano. Esto genera revuelo y los mismos grupos promotores del aborto comienzan a resentirse con Norma McCorvey, y ella se hace amiga de un grupo evangélico que la bautiza al cristianismo, y de posterior a esta transición que le dura un par de meses, ella comienza a hacerse activista pro vida y conoce a un sacerdote católico en Estados Unidos muy famoso que se llama
el padre Frank Pavone, que es el presidente de Sacerdotes por la Vida de Estados Unidos. Y ahí es cuando ella comienza a hacer todo su activismo pro vida a nivel mediático, como lo conocimos hasta los últimos de sus días, que ella siempre estuvo luchando por revertir el fallo de Roe versus Wade y contó la verdad sobre todo lo que había ocurrido en torno a su petición, que todo había sido una mentira, que todo había sido con una finalidad política y que realmente ella al final nunca abortó. Eso es lo que ocurrió con Jane Roe. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, porque pues estuve leyendo inclusive que luego de esta derogación de la ley, por ejemplo, en estados como Missouri, estados como Texas, inclusive doctores que pues practiquen aborto, obviamente hoy de forma ilegal, podrían inclusive ser condenados con cadena perpetua, ¿ok? Y pues obviamente también vemos el lado del presidente, entre comillas, católico, que pues denominó este día como un día triste, terrible, y pues inclusive pues como que hizo como el llamado a combatir esta aprobación de esta ley. Entonces, tú que pues estás como más involucrada en todo esto, ¿crees que esto que está pasando en Texas va a pasar en otros estados o los estados, porque van a tener como esa independencia, tengo entendido, van a legalizar el aborto? Sí, lo que pasa es que la reversión de Roe versus Wade no significa ilegalidad del aborto. Lo que significa es que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos regresó el poder a cada estado para decidir si cada estado penaliza o legaliza el aborto. Ya no es de forma federal. Entonces, en consecuencia de esa decisión, automáticamente los estados más conservadores, que hasta ahorita son 3 estados de los 50, emitieron una ley para prohibir el aborto o para poner restricciones al aborto que no permiten el acceso directamente a él, y también baja la demanda de abortos a tal punto de que las clínicas comienzan a cerrar, como pasó con Texas, como está pasando con Missouri, como pasó también con Oklahoma, que prácticamente ya no hay clínicas de aborto en Oklahoma por la cantidad de leyes restrictivas al aborto que se han estado colocando con la intencionalidad de poder revertir este fallo de Roe versus Wade. Ahora, en otros países, en otros estados, sí se va a permitir, los estados más liberales, por ejemplo, como California, ¿verdad? Y lo que buscan es que se van a ir por la vía de los gobernadores. En elecciones van a buscar que los políticos electos sean del Partido Demócrata, que estén a favor del aborto, de tal modo que vayan a revertir estado por estado todas estas restricciones. Va a ser un juego político electoral cada elección, cada año. Entonces aquí la apuesta que tienen la ciudadanía es expresar a través del voto su voluntad respecto al aborto. Esa sería como la respuesta de la sociedad sobre lo que realmente quieren, si quieren que haya aborto legal o no aborto legal, pero no significa que la reversión de Roe versus Wade haya vuelto ilegal el aborto a nivel federal. ¿Me explico? Sí, eso es interesante porque precisamente esa es la gran duda, y a veces también es la gran ignorancia que podemos tener los pro vida, porque pensamos que la victoria ya es absoluta. Y todavía hay mucha tela que cortar, hay mucho camino que recorrer, porque como si tú dijiste, o sea, se puede en algún momento establecer leyes que lo favorezcan. El hecho de que se haya revertido esta ley federal no quiere decir que estatalmente no se pongan leyes que favorezcan el aborto, porque entiendo que, por ejemplo, California, que ya lo tiene aprobado directamente y no lo van a desaprobar. Nueva York ya está luchando por mantener la aprobación del mismo, no sé qué otros estados más. Entonces, lo que se ha logrado es un primer paso, ¿no? No se ha logrado todo.
Y yo creo, Jimmy, pero, o sea, es un paso súper importante, o sea, y no solamente, es más grande, claro. sí, y no solamente a nivel de Estados Unidos, porque creo que esto va a sentar un precedente para los otros países también. O sea, por ejemplo, acá en Colombia, hace meses atrás, aprobaron una ley de las 24 semanas, ¿ok? De aborto. Y, por ejemplo, pues estuve leyendo por ahí que el presidente saliente, Iván Duque, pues ya está como buscando la manera de poder revertir de alguna forma esa decisión de estos jueces, de solamente 4 o 5 jueces que pues aprobaron esta ley sin dar ningún tipo de oportunidad de que las personas nos expresáramos si estábamos a favor o en contra. Y yo creo que esto va a pasar en muchísimos países. Creo que esto es como que la punta del iceberg de lo que quizás podamos ver más adelante. Ojalá, con el favor de Dios, sea así. Sí, esa es una de las cosas más importantes a debatir, porque muchas personas alegan que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos está imponiendo una moral a una nación que es en mayoría promotora y abiertamente a favor del aborto, lo cual no es cierto, sino que lo que ha hecho la Corte es entregar libertad a la población de cada estado de poder decidir si ellos quieren participar del crimen del aborto o no, que es una gran diferencia con la Corte de Colombia, porque la Corte de Colombia sí impuso el aborto según el criterio de no sé cuántos jueces son los que conforman esta corte, si son 5 o 4, pero son un grupo pequeño de personas que se imponen al resto de los demás. En cambio, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos lo que permite es que la gente pueda decidir, que pueda incidir a través del voto de sus gobernantes, y los gobernantes según la iniciativa que tenga cada uno. Entonces, este panorama sobre dónde es legal o no legal en Estados Unidos va a depender mucho de la voluntad popular, lo cual también es un poco difícil, porque realmente los derechos humanos no deberían de estar sujetos a la voluntad popular, ¿verdad? Ok, te hago una pregunta, porque ya estaba mirando que empresas, por ejemplo, como Disney, como Tesla, como Amazon, ok, pues ya expresaron a sus empleados que ellos mismos iban a costear los viajes de personas de mujeres que quisieran abortar en estados donde está legalizado. ¿Hay alguna forma de que eso sea ilegal o una manera de monitorearlo o algo, o no se puede? Yo creo que en los estados en los que se va a prohibir el aborto, sí, pero en aquellos en los que no se ha prohibido, no. Y esa es una cosa muy curiosa, porque algo así ocurrió también cuando se abolió la esclavitud, cuando los afroamericanos eran considerados objetos de propiedad. Lo que hacían algunos dueños de esclavos era que si se mudaban a un estado donde ya se habían garantizado los derechos de los afroamericanos como ciudadanos, ellos alegaban que como habían adquirido ese bien en un estado donde sí era una propiedad, no se lo podían quitar, que era como comprar un auto en California, y si se movían a Missouri tenía que seguir siendo su auto en Missouri. Sin embargo, en esta ocasión, con la parte de la abolición de la esclavitud, lo que se determinó era que, como se trataban de derechos humanos inalienables y que se reconocía la humanidad y el que era persona sujeta de derechos, el afroamericano no se podía considerar un bien ni una propiedad, aunque se hubiese obtenido en un estado donde todavía no se había abolido, y por lo tanto esa ley no era válida en ese estado. Lo mismo tiene que pasar si viaja una persona de un estado pro aborto a un estado pro vida, tendrían que prohibirse en el estado pro vida. Ahora, claro, la razón por la que estas empresas están financiando los vuelos de sus empleados a un estado promotor del aborto es porque no les interesa pagar las licencias de maternidad ni de apoyar a una empleada mujer que está embarazada, porque les sale muchísimo más costoso pagar esa licencia, que tiene muchos costos, a realmente pagar el aborto, que creo que les hace más fácil. No había pensado eso. Exactamente, es que todo es político.
Ahí tenés el caso de Ronald Reagan, que en 1967, cuando él era gobernador de California, aprobó el aborto en California. Pero ¿qué pasó cuando en 1980 se lanzó para la candidatura a la presidencia y necesitaba el voto de los evangélicos? Entonces cambió su discurso, entonces se volvió provida. Pura política, puro dinero. O sea, incluso estas dos chicas, las dos abogadas, ni siquiera buscaban que a Rose se le practicara un aborto por solidarizarse con ella o por apoyarla a la pobrecita. Simplemente ellas querían conseguir un caso para justificar la causa de ellas, porque después se volvieron millonarias, mujeres influyentes en la sociedad, ¿sí? Abogadas prestigiosas que lograron establecer un precedente al convencer a la Corte Suprema de Justicia para que aprobara una ley. O sea, ahí vemos claramente la hipocresía. Y una de las preguntas que tenemos que hacernos, ¿acaso ahora la Cámara de Senadores podría en algún momento establecer una ley? Yo creo que es bien difícil porque es un tema sumamente político. Es un tema sumamente político donde se van a estar pasando la bola. Va a depender de cuántos electores van a tener. Uh-huh. De acuerdo. Ahí lo que le tiene que apostar la población estadounidense conservadora es a que siempre equilibrar el Congreso y el Senado para que no vayan a votar una ley que vuelva a hacer el aborto un derecho constitucional, porque o que lo vayan a legalizar otra vez a nivel federal, porque va a ser muchísimo más difícil revertirlo. En esta ocasión fue fácil revertirlo, entre comillas, a pesar de que tardaron 50 años en hacerlo, porque había sido una mala interpretación muy forzosa de la ley, de la Constitución por parte de la Corte. Pero si ya lo establece un Congreso como un derecho federal, entonces va a ser mucho más engorroso el proceso y van a tardar otros 50 años otra vez en tratar de revertirlo. Y por ejemplo, no sé si tiene los datos, porque una de las cosas que hablaba Biden, y de hecho pues que se agarra mucha gente feminista o pro aborto y todo esto, es el tema pues obviamente grave de una violación, de un incesto, ¿ok? Porque es lo primero como que ellos se agarran, y pues tristemente ellos promueven que no solamente exista una víctima, sino que existan dos víctimas, o sea, la persona abusada y el bebé. Pero ¿cuántos casos reales de abortos por incesto o por violación en el grosso de la cantidad de abortos que hacen al año? ¿Conoces el porcentaje? ¿Es mínimo o es bastante? No conozco un porcentaje sobre Estados Unidos, pero en general es mínimo porque en la concepción, cuando hay una agresión sexual, el cuerpo de la mujer sufre un trauma a nivel químico y cerebral, que cuando está esa acción violenta también se bloquea incluso hormonalmente, y entonces el porcentaje de embarazo por un abuso sexual también es menor. Ahora, ocurre, por ejemplo, en países como en El Salvador, que el embarazo por violación tiene una tasa muy alta por la incidencia del abuso de la víctima, porque por lo general las víctimas de abuso sexual son sometidas por una persona de su confianza, personas de su mismo hogar, de su mismo parentesco o de amistad. Y la impunidad y los procesos de investigación contra estos delitos también suelen fallar, y por lo tanto no se está dando un seguimiento a los casos de mujeres que salen embarazadas por un caso de abuso. Pero realmente la tasa en términos generales es muy baja. De hecho, el Vaticano hizo una investigación y de los abusos por violación verdaderos ilícitos, los embarazos solo llegan al 2%, pero hablamos de una violación, valga la redundancia, violenta, no en ese esquema como señala Sara, de que hay todo un ambiente de confianza o un tipo mayor
engaña a una menor y la seduce, que también se considera una violación, ¿no? Y la termina embarazando, pues. Es más, la misma Jane Roe ni siquiera la habían violado, ella se lo inventó. Ni siquiera ella se inventó el caso, pues, para justificar el aborto. Entonces, a mí el temor que me da, ¿cuántas chicas van a empezar a justificar que la violó el novio solamente para que le concedan un aborto? Y puede pasar, pues, puede pasar después de que tienen el acto sexual tranquilamente, luego que sale embarazada, ¿y ahora qué hacemos? No, pues di que te violé o algo, que te agarré a la fuerza, que te engañé, bla, 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 bla. Y ya con esa justificación pide el aborto y tal cual se lo dan. Sí, creo que así pasó con un caso de Colombia, de una chica que había quedado embarazada y ya estaban de acuerdo con el novio y de repente lo quiso abortar. Creo que el bebé se llamaba Juanse. No sé si Miguel lo conoce este caso, pero el bebé al final fue abortado y incluso en un plazo que no era permitido en Colombia en ese momento, porque todavía no estaba legalizado a las 24 semanas de gestación, lo cual es bastante cruel, pero definitivamente el aborto encubre un montón de delitos, un montón de injusticias alrededor de la mujer, porque una mujer que está pensando en abortar está siempre acorralada por las circunstancias. Ninguna mujer lo aborta pensando que está haciendo ejercicio de sus derechos, ninguna mujer aborta pensando voy a ser más libre abortando, sino que lo hace pensando en que hay algo que la está apremiando, ya sea una pareja que le ha dado la espalda o unos padres de familia que no le apoyan o un trauma por abuso o por situaciones socioeconómicas o porque cree que no va a poder salir adelante o va a tener que sacrificar sus ambiciones profesionales. Siempre es una mujer coartada por las circunstancias y también por la irresponsabilidad a veces, ¿verdad? Mujeres que acuden al aborto de una forma electiva como si fuese un anticonceptivo más, que es parte de esta cultura de muerte que ya se estaba viviendo en Estados Unidos y que en gran parte es uno de los motivos por los cuales la gente en Estados Unidos apoya este fallo de esta corte, porque antes, cuando se había legalizado el aborto en este país, había sido porque lo querían permitir para casos excepcionales y resulta que 50 años después se estaba pidiendo el aborto para niños ya de 9 meses de gestación, completamente formados, pidiendo abortos parciales, que son un método de aborto muy cruel, porque los niños se desarrollaban tanto que era imposible sacarlos, entonces habría que pedacearlo, porque ese es el aborto parcial. Entonces ya se estaba hablando de infanticidios y no de un aborto del primer trimestre como se había planteado originalmente cuando se dio origen a esa ley. Además que hay algo que muy poca gente sabe, y es que en 1973 todavía no se habían popularizado las ecografías y se conocía muy poco también sobre el desarrollo del embarazo y los doctores todavía estaban aprendiendo sobre técnicas de parto, sobre técnicas de cómo diagnosticar enfermedades durante el embarazo. Entonces había muy poco avance en la ciencia médica en ese entonces, que a lo largo de estos años se ha ido descubriendo realmente que se trata de una persona completamente formada y una persona sujeta de derechos. Entonces eso es muy bueno porque se está tomando en cuenta todos los avances tecnológicos de esa fecha hasta hoy. Sí, de hecho, pues yo no recuerdo en qué país fue, no sé si fue en México, donde pues en una marcha pro vida hicieron una ecografía ahí en vivo y directo, y pues eso causó mucho revuelo, inclusive pues obviamente las personas a favor del aborto se sintieron indignados que hicieran eso, porque obviamente están mostrando la realidad, latido del corazón, el bebé formado, y quizás mucha gente que pues sigue a esos grupos como borregos, quizás ni saben qué es lo que están siguiendo, sino pues simplemente repiten algo para pertenecer a una moda o algo así.
Es que Sí, perdón, sí. perdón, diga, Sara. Que de hecho cuando sucedió eso era una voluntaria de Mater Filius México, y denunciaron al doctor que había expuesto la ecografía en público por haber dicho que estaba exponiendo los derechos de la menor de edad, porque era aparentemente una joven de 16 años la que había estado en ese evento, lo cual es un poco irónico que para la sociedad que acepta el aborto considere que mostrar una ecografía es un violatorio de los derechos humanos, pero matar al bebé que muestra esa ecografía no lo consideran una violación de derechos humanos, sino que lo consideran derechos humanos. Es una cosa del mundo al revés, ¿verdad? Y lo otro que me quería, pues que me llama mucho la atención de esta situación es que han sido precisamente las ecografías lo que han convertido a muchos trabajadores del aborto en gente provida y además en cristianos católicos, como lo fue el caso de Abby Johnson y el caso también de el doctor Bernard Nathanson, no sé si lo conocen, pero él estuvo involucrado en el caso de Roe versus Wade. Él fue el médico que más promovió el aborto como una política de salud pública y como que era algo necesario para que las mujeres pudieran sobrevivir, y de repente él comienza a utilizar las ecografías que estaban saliendo en esa época como una herramienta para practicar más eficazmente los abortos, y ahí fue como ve cómo uno de esos fetos huye de las herramientas del abortista y él se da cuenta que se trata de un ser humano, cae en cuenta de la realidad del aborto y comienza su conversión a activista pro vida. Pero lo más bonito es que también comienza la conversión al cristianismo y al catolicismo. Y es que aquí se ve claramente la misma hipocresía o la doble moral, porque se sustenta en la aprobación del 1973, la aprobación del aborto, en la modificación de la 14ª enmienda sobre el derecho a la privacidad. O sea, la persona puede abortar porque es algo privado, según decían ellos. ¿Y acaso sacarse una ecografía no es algo privado? Y a la muchacha se la podía hacer, ¿y qué? Pues si él puede hacer, le da la gana hacérselo públicamente, es cosa de ella, ¿no? Y al mismo tiempo, esa misma enmienda se contradice porque más adelante habla del tema de la personalidad de un individuo. De hecho, un juez le preguntó a una de las abogadas ¿desde cuándo empieza la vida? Y la jueza la abogada, perdón, no supo ni siquiera qué responder. Le dijo, eso yo no se lo puedo decir, eso se lo inventan los religiosos, lo dicen los religiosos, eso nadie lo sabe. Y dijo algo que a mí me parece ridículo cuando dijo, no sabemos en qué momento un feto se convierte en ser humano. O sea que hay un momento en el que no somos seres humanos, según esta gente. Qué ridículo pensar eso. Es como que si nosotros legisláramos sobre los huevos de tortuga y dijéramos, pero yo me puedo comer un huevo de tortuga porque ese todavía no es tortuga. O sea, en mi país es prohibido y es penado por la cárcel comer huevos de tortuga. Pero yo podría decir y alegar, no, pero esto todavía no es tortuga, solo son huevos. Esa misma aplicación es la que están usando. O sea, el feto todavía no es humano. Es que, Jimmy, sí, es que vivimos en un mundo completamente cabezas a patas arriba, como decimos en Venezuela, porque, por ejemplo, yo pues sigo muchas personas en redes sociales por mi trabajo y pues tengo que hablar como con todo tipo de personas. Y por ejemplo yo soy una persona animalista, yo soy una persona que pues obviamente entiende la creación de Dios, los animales tienen derecho, hay que respetarlo. Y por ejemplo soy de los que estoy a favor que prohíban las corridas de toros y pues muchas cosas, muchas formas de maltrato animal, ¿ok? Pero por supuesto no podemos comparar la vida de un ser humano pues quizás con la de un animal, y mucha gente que quizás apoya todas estas tendencias,
son antitaurinos, que si los delfines, que si las ballenas, o sea, son veganos, y ecologistas, se ponen a llorar porque se comen a las vacas, pero promueven el asesinato de un bebé. O sea, en Nueva York, por ejemplo, a los 9 meses pueden abortar. Entonces, es lo ilógico de todo esto. Y con eso que estoy diciendo, te quería preguntar, Sara, porque muchas veces las redes sociales y los movimientos feministas y proabortos y todo esto, cuando consiguen hombres que hablamos de esta forma, que somos pro vida, que obviamente pues alzamos nuestra voz por las ventanas de las redes sociales, ellas se indignan y dicen que los hombres no podemos meternos en estos temas porque pues no tenemos útero y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué mensaje tú le dirías a una mujer pro aborto que dice que los hombres no podemos hablar de estos temas? Bueno, yo creería que una mujer pro aborto es partidaria del feminismo, y decirle que excluir a los hombres del debate del aborto es bastante machista, porque es quitarles toda la responsabilidad masculina al tema de la reproducción. Es como decir, la mujer se embaraza solita y la maternidad solo tiene que ver con la mujer y la existencia de un nuevo ser humano solo tiene que ver con la mujer, poniendo una carga extra sobre ella, y eso es esencialmente lo que estaban en contra los primeros movimientos feministas que estaban tratando de incursionar en la vida política y la vida social, para que también los hombres se hicieran responsables de los cuidados del hogar, para que ellas también pudieran salir a trabajar, para que también pudieran salir a estudiar. Entonces, que realmente los hombres tienen todo que opinar, y especialmente los pro vida, porque son los primeros en hacerse responsables de la paternidad, son los primeros en hablar, en decir, esa vida merece vivir, merece respeto, merece apoyo, y una vez que ellas entiendan esto, pues la sociedad va a mejorar. O sea, yo creo que la opinión de un hombre pro vida es muy valiosa, porque eso le da confianza a una mujer de que puede confiar en ese hombre, de que se va a hacer cargo, de que quiere cuidar a una mujer embarazada, al menos que el que lo promueva, un hombre que promueve el aborto es un hombre irresponsable que le da la espalda a la mujer en esta situación. Que no se quiere hacer cargo de las consecuencias de sus acciones, que en este caso es el acto sexual, o que se desentiende de las necesidades de las mujeres más vulnerables. Entonces yo creo que los hombres tienen todo que opinar sobre por qué no están a favor del aborto, pero también tienen todo que ofrecer a la mujer en este debate, ¿verdad? Protección, que es lo que la mujer busca en una pareja. Entonces ellos tienen mucho que decir, nada más. Sí, eso es muy cierto, porque el hombre, bien, gracias, o sea, hace lo que tiene que hacer, embaraza a la mujer y viene, la manda a abortar, o la mujer elige abortar y el tipo se queda feliz y contento. Ya me libré de la responsabilidad, no hay mayor responsabilidad. O sea, ¿te imaginas lo conveniente, Miguel, que es para nosotros los hombres que se aprueben esas leyes? O sea, eso es estúpido, es ridículo. Claro, se entiende a que hay hombres que las apoyan, pues que apoyan leyes de esta naturaleza, porque se libran del cargo, ¿no? Se me olvidó comentarles que para el caso Roe versus Wade, cuando se volvió todo esto bien mediático en 1973, una de las empresas que más promovió la legalización del aborto fue Playboy, fue Hugh Hefner, el dueño de Playboy, porque él estaba interesado en vender el aborto como parte de la liberación sexual de la mujer, para que la mujer fuera igualmente irresponsable que los hombres en materia de promiscuidad, que obviamente le convenía a él por su negocio de pornografía. Entonces, los hombres que están interesados en explotar a las mujeres sexualmente son los que apoyan el aborto. Esa es mi percepción. No, y totalmente de acuerdo, no sé qué pensar. Sí, válida. Válida totalmente. Y por ejemplo, de todas estas personas que quizás pues trabajan en todos estos movimientos pues que tú apoyas y que participas,
me imagino que pues has conocido muchísimos casos de mujeres que pues al último momento se arrepintieron de abortar, o no sé si tú misma tuviste la oportunidad de pues hablar con una chica y no tomar esa decisión. No sé si tienes algún testimonio o algo que quisieras compartir con nosotros. Sí, muchísimo. De hecho, yo estoy de voluntaria en la Fundación Mater Filius El Salvador, que es la misma que está en México y en Chile y en Canadá. Entonces, esta fundación lo que hace es darles hogares a las mujeres que tienen un embarazo en una situación de desamparo, ¿verdad? Si no tienen techo, ellos se lo dan, les dan alimentación. Si son víctimas de abuso, les dan atención psicológica, asesoría legal y todo lo que necesitan durante el embarazo. Y después, cuando el bebé nace, le ayudan a cuidar a su recién nacido y durante todo ese tiempo se le da una formación integral, tanto en valores como según sus capacidades y habilidades para que ellas puedan encontrar un empleo. Entonces se le busca un trabajo estable, formalizado, para que ella pueda salir adelante con sus hijos. Entonces pasa más tiempo que lo del embarazo hasta que ella decide libremente retirarse del hogar o se mantiene ahí para poder nosotros cuidarla a ella y también a sus hijos. El hogar de Mater Filius además acepta otros hijos de esa mujer que sean de 5 años o menores a 5 años para que vivan ahí con ella. Eso lo hacen en cada sede que puede acoger a más de 10 mujeres al mismo tiempo. Entonces yo conozco testimonios de mujeres que han recibido este apoyo, que han pensado en abortar, pero cuando se les ofrece todas estas opciones, ellas deciden no abortar. De hecho, si ustedes hablan con cualquier persona que esté a cargo de un hogar de maternidad en cualquier país, les va a decir que el 98% de los casos, una mujer acude, se habla con ella, se averigua realmente cuál es la situación que ella está viviendo y se le resuelve ese problema circunstancial y ella va a decidir ser mamá o dar en adopción a su bebé. Son muy pocas las que, a pesar de brindarle todas estas opciones, deciden abortar y por lo general son mujeres que se dedican a la prostitución o que han llegado ahí coartadas por la pareja. Entonces son mujeres las que viven como víctimas, las que al final terminan optando por el aborto porque están siendo todavía coartadas por la pareja. Eso es lo que nosotros hemos vivido acá en El Salvador por el tema de las pandillas. Creo que han sido los únicos casos en los que han dicho que no van a volver a regresar. Pero las que llegan voluntariamente ahí y después se les da toda la información sobre los peligros del aborto, sobre el desarrollo de su bebé, se les dice cuántas semanas tiene y qué funcionalidades ya ha desarrollado el bebé, ellas deciden ser mamás. Y ahorita, pues, la única dificultad que nosotros hemos visto en El Salvador es que hay muchos casos de niñas adolescentes que están embarazadas, todas quieren ser mamás, pero por las leyes actuales no se les puede brindar una mayor atención integral desde la parte privada porque todo lo tiene como cooptado el gobierno, entonces ellas están como pensando en el aborto precisamente por eso, pero de ahí casi la mayoría de los casos ellas eligen la vida. Eso es algo que podemos contar con mucho orgullo. Y tal vez un testimonio así en concreto que yo les pueda contar es que no les puedo decir el nombre de la chica, pero es una niña de 16 años que ahorita ya tiene un bebé de 8 meses y que gracias a la ayuda de todos los voluntarios de la fundación, que todos los meses se ponen de acuerdo para ir a comprarle la despensa a ella, al bebé, o sea, nosotros hemos comprobado que ayudándola, ella siempre ha dicho sí a la vida, pues, o sea, que vale la pena cuidar la vida. Ella ama a su bebé, es su motivación para seguir estudiando, para poder conseguir un trabajo más adelante, porque ahorita es menor de edad, pero ella sí estuvo pensando en abortar y no lo hizo porque recibió apoyo de nosotros como comunidad, ¿verdad? Ahí donde le ha dado la espalda a la familia, la pareja que la embarazó, la educación misma que no recibió ni del Estado ni de la familia, pues ahí está una comunidad atenta a ayudarla, que en este caso fuimos nosotros. Entonces, nada, ella me encanta, su bebé,
se llama Danielito y pues estamos muy felices de conocerla a ella. Qué bendición. Y por ejemplo, mira, este video, pues esperemos en Dios que lo vean muchas personas. Sé personas de diversas partes del mundo, porque este canal lo ven personas de diversas partes del mundo y quieren apoyar, quieren ayudar a todas estas fundaciones, movimientos. ¿A dónde se pueden dirigir? Bueno, en Fundación Vida SB en El Salvador. También, bueno, en El Salvador, si quieren, necesitan ayuda asistencial, pueden buscar a Mater Filius El Salvador. También está el Hogar Madre María Isabel de Fundación Sea la Vida. También está la Fundación José y María en Sonsonate, en El Salvador. Y en México hay una gran red de ayuda. Por ejemplo, está la Fundación BIFAC, que está Vida Humana Internacional, con los centros CAMP, que es el Centro de Atención a la Mujer Embarazada. En México también está Mater Filius. En Colombia tengo entendido que está, realmente no me acuerdo muy bien cómo se llama este centro de ayuda, pero está Unidos Colombia. Ellos son Unidos por la Vida Colombia, son una organización pro vida, también con ciudadanos. Ellos pueden referirles a una organización que les puede ayudar con la maternidad, y también 40 días por la vida Colombia, que es una campaña muy activa con cientos de voluntarios que rezan frente a estas clínicas como Pro Familia Colombia y Fundación Huésped, creo que se llama la clínica de abortos allá en Colombia. Estos voluntarios se ponen a rezar frente a estas clínicas, y entonces si una mujer llega ahí a abortar, ellos están dispuestos, cada voluntario, a ayudar a la mujer que decide no hacerlo. Qué bendición, qué bendición. Bueno, Jimmy, para terminar, no sé si tienes algunas palabras finales. Pues no, qué bendición. Primero, el hecho de que tuvimos esta noticia justo el día del Sagrado Corazón de Jesús. Para los que somos católicos, definitivamente confiamos en las promesas del Sagrado Corazón. Es un corazón sangrante, un corazón que sufre por las vejaciones que le hacemos, y el mismo Señor Jesús decía: lo que le hagan a uno de estos pequeños, a mí me lo hacen. Entonces nuestro Señor Jesús está sufriendo con estas víctimas que son los niños, y fuera de toda la parafernalia que expresan los proabortos, aquí la única víctima es el niño, los bebés, y hay que orar mucho, hay que solidarizarnos en oración por ellos, y para que los católicos no bajemos la guardia. Como decíamos al principio, no hemos logrado todo todavía, la victoria no es absoluta, todavía nos falta mucho que recorrer, así que yo invito a los hermanos que nos están escuchando a que se unan a las causas pro vida, ya que necesitamos más y más soldados y guerreros como Sara, que pues definitivamente, siendo una jovencita, está bien metida en esto, hasta el cogote, como diría yo, en barba. Yo la conozco a ella, y si Hernández trabaja y colabora conmigo, como no sé cómo hace, pero realmente sí pasa muy ocupada sola en esa actividad. Gracias, Sara. Muchísimas gracias, Sara. De verdad que, pues, muchísimas gracias de tenerte acá en el programa. Esperamos una nueva oportunidad, poder hablar, poder ayudar, poder colaborar, y que pues estas ventanas también pues sirvan para que más personas se unan a esta bonita causa. Muchísimas bendiciones. Muchísimas gracias a ustedes. Pasen muchas bendiciones. Adiós. Adiós. Chao.